versículo 5. A medida que la encuentra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Qué gusto ver a hermanos que están volviendo, han estado enfermos, otros están con nosotros. Qué gusto verlos, hermanos. Hemos orado mucho por ustedes. Gracias por su fidelidad a la casa del Señor. Que Dios los bendiga. Hechos 16, verso 5. Gracias, hermano. Hechos 16, verso 5. La palabra de Dios dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quisiera que usted pueda meditar que parte de la gran comisión de nuestro Señor es confirmar hermanos e iglesias en la fe. Aquí tenemos un glorioso ejemplo de nuestro Dios a través del apóstol Pablo. También con él se encontraba otros hermanos en el Señor como Timoteo y Silas, cumpliendo esta comisión. Vamos a establecer iglesias, vamos a confirmarlas en la fe y que sea el plan del Señor para la vida de nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí, Señor, es un gran privilegio abrir siempre preciosa palabra. Te ruego de todo corazón, Señor, que seas con nosotros y esta iglesia. Padre, si bien es cierto, puede haber el deseo, pero tenemos que saber cómo establecer iglesias, qué es una iglesia y cómo podemos participar y cuál es el gran privilegio. Cristo vino, Padre, para establecer su reino entre nosotros a través de estas iglesias locales. Cristo dio su sangre, Padre. Él derramó con todo su corazón esta obra suya en la cruz del Calvario, mostrándonos la redención en Él. Y todos los que hemos creído en Él, Padre, formamos parte de ese pueblo suyo. Te ruego, mi Dios, ayuda a esta iglesia, madura esta iglesia, que seamos una iglesia llena de amor, Padre, por tu palabra, unidos entre nosotros para predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender cómo lo has hecho. En Cristo bendícenos. Amén. Hermano mío, le invito a ocupar su lugar. ¿Puede usted sentarse? Durante la Revolución Cultural en China, entre los años 1966 y 1976, el gobierno de turno prohibió toda expresión religiosa organizada, así que las iglesias fueron cerradas, fueron perseguidas, pastores, hermanos arrestados, igual que misioneros, millones de creyentes perseguidos, arrestados, tratándose de, según ellos, de reformarlos. Sin embargo, a medida de tal opresión, surgió una red de iglesias, pero se congregaban de manera subterránea. Y a pesar de la persecución, muchas de ellas mantuvieron viva la fe en Cristo Jesús. Esta iglesia, aunque eran valientes y estaban firmes en el Señor, no tenían acceso a Biblias, no podían reunirse con libertad, no podían predicar la palabra del Señor, ni mucho menos adorar a Dios públicamente. Así que en los años 80 y 90 Dios usó varias iglesias en Occidente para fortalecer estas iglesias. Entraron misioneros, entraron predicadores de la palabra del Señor, llevaron Biblias, siguieron animando a estos hermanos en la fe, y a la gracia del Señor mantuvo este grupo de iglesias firmes a lo largo de estos años de persecución. Al día de hoy nosotros podemos ver que la iglesia en China aún sigue siendo establecida en el Señor. Uno de los testimonios últimos que tenemos es de mi hermano Paul Schwenke. Él ha estado predicando en una iglesia media escondida. Digamos ahí, en China hay ciertas iglesias establecidas, dadas licencias por el gobierno, pero dudo que una iglesia que predique la palabra de Dios, como nosotros lo hacemos, tenga la libertad de hacerlo en ciertos lugares. Así que hermano Schwenke estuve en una iglesia y me dijo, a pesar de todo, esta iglesia continúa fiel, sigue predicando la palabra del Señor. Y también tenemos participación de alguna forma en China. A donde vaya el hermano Schwenke, estamos siendo de bendición para él y él para nosotros. Participamos en la evangelización en China. ¿Quién lo diría? Es mejor, hermano. Necesitamos apoyar a más evangelistas como este amado hermano. Y hay buenos misioneros y buenos
buenos hermanos, y hasta el día de hoy la iglesia del Señor sigue siendo establecido hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando volvemos al libro de Hechos en esta mañana, hermano mío, en la palabra de nuestro Dios, en Hechos capítulo 16, podemos encontrar una historia bastante parecida. Aquí la palabra del Señor nos enseña que la iglesia del Señor está siendo establecida hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos va a continuar el relato del gran doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y nos va a mostrar en el libro de Lucas, en el Evangelio, en los Evangelios se muestra cómo el grano de mostaza cae y muere Cristo Jesús para que produzca fruto. Cristo termina su ministerio y establece con un puñado de personas la iglesia suya. Él parte a los cielos y en Hechos 1 les dice: ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es el propósito del libro de los Hechos. Aunque es Hechos de los Apóstoles, en realidad son los hechos del Señor Jesucristo, son hechos de su Espíritu. Él dejó su Espíritu, dijo: conviene que yo me vaya. Y el Espíritu de Dios es el protagonista del libro de los Hechos. A través de la dirección del Espíritu, la iglesia de Jerusalén empieza a establecer iglesias en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así que el libro de Hechos puede dividirlos en tres partes. Los primeros capítulos, el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, el primer capítulo al capítulo 6. A partir de la persecución, capítulo 7, capítulo 8, la palabra de Dios va expandida a Judea, a Samaria, todos los gentiles, y en los últimos capítulos hasta lo último de la tierra. Y ahora estamos meditando el libro de Hechos en el capítulo 15 y también el capítulo 16. El apóstol Pablo en Hechos 9 llegó a conocer a Cristo Jesús y fue conocido por Él. Fue llamado al ministerio. En Hechos 11 se establece una de las más grandes iglesias por los gentiles, o conformada por gentiles, la iglesia en Antioquía. Y el apóstol Pablo trabajó años ahí con Bernabé. Y en la gracia del Señor, en Hechos 13 de ese lugar, son enviados a predicar la palabra de Dios. Ya tuvo su primer viaje misionero el apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Y en Hechos 15 son llamados por la iglesia en Jerusalén para tener un concilio. Ahí es la palabra conferencia, conferir. Nosotros ya no usamos la expresión conferencia. La idea de una conferencia es discusiones. En esos días tuvieron una conferencia para decir qué es lo que la iglesia le compete, porque no queremos judaizar a los gentiles. Así que solamente quedaron en esto. No son salvos por la circuncisión, sino son salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese fue el mensaje, el encargo para que todos estos salgan, Pablo, Bernabé, Silas, que estaban con ellos, a predicar el evangelio. Salvos por gracia, por medio de la fe. Así que el apóstol Pablo, después de esto gozoso, estamos mirando Hechos capítulo 15 en el verso 16. Después del concilio, vuelven a la iglesia del Señor y nota la palabra del Señor que dice: estando ellos en Antioquía, en la iglesia que les envió, ahora Pablo es despertado por el Señor para hacer un segundo viaje misionero. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando nosotros miramos el corazón del apóstol Pablo, podemos mirar un hombre lleno de la voluntad del Señor. El hombre entendía el mandato de Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si les preguntara esta mañana ¿dónde está el énfasis de la gran comisión? Aquí hay varios verbos: id, luego dice haced, luego dice bautizándolos, luego dice enseñándolos. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está el énfasis? Si usted mira la palabra del Señor, sí tenemos que ir, pero el énfasis está en hacer. No es solo una vez ir. La Biblia dice hacer. El énfasis de la gran comisión está en hacer. El que estableció su iglesia en Mateo 16:18 no es Pedro, ningún hombre, ni institución hermana, ningún seminario, ninguna universidad cristiana, sino ¿quién? El Señor Jesucristo. Y estableció su iglesia sobre Él mismo. Él es la roca. Así que ¿quién nos va a dar la idea de cómo evangelizar? ¿Quién nos va a dar la idea de cómo establecer iglesias? No tenemos que buscar una junta de personas bien intencionadas con nuevos planes y estrategias y una nueva forma de entrar a las ciudades como en China, o países como en China, o lugares como el Callao, para ver cómo establecemos iglesias. No tenemos el derecho.
Mire, cuando volvemos a la palabra de Dios, si el Señor estableció la iglesia y la estableció sobre sí misma, y en Colosenses dice, Él es la cabeza de la iglesia, y Él es el pastor de la iglesia, y Él es el Señor de la iglesia, el soberano de la iglesia, el que santifica la iglesia, el que provee a la iglesia, el que compró a la iglesia con su sangre preciosa. ¿Quién tiene todo el derecho de decirnos cómo vamos a evangelizar y establecer iglesias? El Señor. No hay nuevos métodos. El método ya está establecido en la palabra de Dios. El apóstol Pablo entendía perfectamente eso. Y él nos dijo, hey, vamos a reunirnos a ver, hagamos otro plan. No funcionó mucho este primer viaje misionero, predicando la palabra de Dios así. ¿Por qué no hacemos conciertos cristianos y luego ganamos a muchos para el Señor? ¿Por qué no hacemos unas grandes campañas, no sé, que sea de salud, invitamos comida a todos y ganamos para el Señor? Todos podemos conseguir métodos de evangelismo. Hemos estado con muchos años con cierta institución que nos enseñó a evangelizar a través de pinturas, a través de teatros. Hay muchos métodos. ¿Sí? Podemos encontrar muchos métodos, pero cuando volvemos a la palabra de Dios, nuestro trabajo es buscar el método del Señor y los principios bíblicos de la evangelización y el establecimiento de iglesias. Porque si no, vamos a hacer nuestra obra y no la obra de Dios. El Salmo 127, el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si yo hago mi cuota y pongo mi parecer y pongo mis métodos y mis planes estratégicos, porque la cultura va cambiando, porque la gente va cambiando, así que vamos a tener problemas. Nuestro trabajo sería en vano. Conocí a un pastor que dijo, yo tengo este método de evangelización para atraer a la gente. Y sus jóvenes bailan en la iglesia. Y me dice, yo prefiero que bailen en la iglesia que una discoteca. Así que las reuniones de jóvenes eran ambientadas como discoteca. Pero al final se pagaba un rato la música. Obviamente que era música cristiana la que se bailaba. Y no hay música cristiana que se baila, por si acaso, hermano mío. Ni tampoco se danza. Así que es una mala idea. Tenemos una sola forma de hacerlo. Y el apóstol Pablo lo entendía. Y la gran comisión dice, id. Y luego, ¿qué dice? Hacer discípulos. En la ecuación del Señor en el libro de Hechos, Él siempre usa esta ecuación. Cuando dijo el Señor, y me seréis testigos, dio esta autoridad y este privilegio a la iglesia en Jerusalén. Así que el Señor siempre se agenció de los varones correctos, en el lugar correcto, haciendo lo que tienen que hacer. ¿Y cuál es el método? La predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús, la predicación de la palabra de Dios. El libro de Juan capítulo 10, si no me equivoco, es el verso 27. A ver si el técnico me confirma el verso. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Queremos tener ovejas en la iglesia del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. El énfasis está en la predicación de las Escrituras. Mientras somos fieles a la palabra del Señor, mientras la interpretamos correctamente, mientras la predicamos correctamente y mientras obedecemos correctamente a la palabra del Señor, entonces tendremos hermanos que permanecen por la palabra de Dios. Si estuviera en los días de Jesucristo, los pastores de estos días, los que les gusta este patrón, una mega iglesia. Una iglesia no es una iglesia nomás, es una mega iglesia. Tenemos muchos hermanos, tenemos muchos miembros, estamos en muchas partes, nos gusta lo grande, nos gustan las multitudes. Y si en esos días habría uno de ellos dentro de los consejeros de Jesucristo, a Cristo le estaban siguiendo en los evangelios muchas multitudes, miles. Y aquí vendría uno de esos pastores bien intencionados y diría, Señor, aquí tengo un secreto. Tenemos que tratar de mantener a toda esta multitud. Mira qué iglesia es esa, Señor. Estás estableciendo cuántas personas. Miren de Decápolis, miren de Jerusalén, miren de Judea, Señor, de Samaria. Qué iglesia, Señor. Tenemos que mantener la cantidad de personas que vienen a esta iglesia. Y Jesucristo le respondería, ¿sabe cuál es mi plan? El otro, ¿cuál es tu plan, Señor? Más comida gratis, más milagros gratis. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo guardamos la cantidad de personas aquí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Jesucristo dijo, los voy a dividir. Pastores de estos días dirían, ¿qué? ¿Vas a dividir la iglesia? Sí, vamos a dividir las multitudes. Y lo vamos a hacer predicando
la palabra de Dios. Por eso les habló por parábolas, para que los que tengan oídos no oigan, tengan ojos y no vean, y los que son del Señor permanezcan. No estamos buscando grandes números, hermano. No estamos buscando ser una mega iglesia. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro primer trabajo en Hechos 16:31. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe. O sea, nuestro trabajo en la gracia del Señor Jesucristo es crecer en la fe, ser establecidos en la fe y ser confirmados en la fe. Y la única forma de hacer eso es por la predicación de la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios a través de la obra del Espíritu nos da oídos para escuchar las Escrituras. A través de la obra del Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Y por eso Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la garantía de que nuestra iglesia puede continuar? Mientras predicamos la palabra de Dios y buscamos crecer en el conocimiento de ella y conocemos al Cristo de la Biblia, predicamos su palabra, habrá ovejas del Señor que querrán permanecer y los que no se irán por la palabra del Señor también. Así que el apóstol entendía esto perfectamente. Y volviendo a la palabra del Señor en Hechos 15, a partir del verso 36, el apóstol Pablo dice: vamos a volver a seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Hemos establecido iglesias mediante la predicación de la palabra del Señor en los lugares donde el Señor en su gracia nos ha permitido, haciendo lo que Dios quiso que podamos hacer en el tiempo que Dios nos ha propiciado. Volvamos nuevamente. Parte de la gran comisión no solo es predicar el evangelio, sino parte de la gran comisión es hacer discípulos. Los hermanos en la iglesia deben crecer. La gente a que predicamos el evangelio debe crecer. Deben ser un fiel seguidor de Cristo Jesús. Y ese es el trabajo más difícil. Es fácil ir, repartir folletos por ahí. Es fácil ir, hacer grandes conciertos. ¿Y cuántos entregaron al Señor? 1000. Y el día domingo, ¿dónde están los 1000? Y el día que viene después de ese día, el siguiente domingo, ¿dónde están esos 1000? El trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Para eso vamos, para eso enseñamos, para eso bautizamos, porque el trabajo es el crecimiento. Nuestro trabajo es ver la obra del Señor en otro que sí creció en el Señor, que sí se fortaleció en el Señor. Hacer discípulos. ¿Sabe lo que yo encuentro? Solo hablando de la obra misionera en el Perú, exceptuando algunos cuantos. Es fácil ir, es fácil alquilar un local, es fácil poner a un grupo de personas ahí, los animas, está el misionero un tiempo, se va y luego después de un tiempo la iglesia se muere. ¿Por qué? El misionero no dejó a otro, no hizo discípulos. Íbamos a otro lugar y establecido. Yo conocí a un misionero, se paró un día en una conferencia misionera y dijo: ¿sabe qué? Yo establecí 80 iglesias en el Perú, 80 iglesias en el Perú. Y no era muy anciano, estaría entre sus 55, 60 años. ¿Y dónde están todas esas iglesias? No, bueno, no sé, creo que están por ahí. Yo las dejé ya. Estuve predicando en varias ciudades en nuestro país y conocí, no voy a decir el nombre de la ciudad, pero conocí a un bien intencionado pastor que estaba queriendo establecer otras iglesias y le digo: ¿cómo lo haces tan rápido? No, pastor, vamos ahí, alquilamos un local y mandamos a uno ahí. Y había un amado hermano, buen hermano, que le acompañaba constantemente. Dijo: este va a ser el pastor. Pero digo: pero ¿sabes que de veras este es el varón indicado? Sí, pastor, acaba de salir del seminario. Este es. O sea, porque salió del seminario, ¿ya lo vas a poner ahí? ¿Y qué de su llamado bíblico? ¿Qué de su significado de su llamado? ¿Qué de su método de su llamado? ¿Qué de los requisitos de la palabra del Señor? ¿No debes poner a prueba primero? No, pero estuvo 5 años en el seminario, tiene el título. Ni aún se había casado y ya. Y así establecieron muchas. Tenemos varias iglesias. Tenemos el testimonio de otro pastor en otra campaña o conferencia misionera. Dijo: salió el joven misionero, se fue a una gran isla, no sé en qué parte del mundo, y su sueño era establecer una iglesia aquí, una iglesia aquí, una iglesia aquí y una iglesia aquí. Cosa que desde el cielo el Señor va a mirar una cruz. La obra, locuras, ¿no cree? ¿Cuántos no hay por ahí predicando locuras, haciendo la obra de Dios a su manera? Y la gente que está detrás de ella, muchos siguen locamente, ciegamente, sin meditar en la palabra de Dios.
Aunque el libro de Hechos es una gran narrativa poderosa, ahí están los principios bíblicos que resaltan, las verdades bíblicas que resaltan de cómo nosotros establecemos y formamos iglesias y fortalecemos iglesias. Por eso el versículo 5 de Hechos 16, Pablo dice en este deseo, así que las iglesias, ese fue el propósito de su viaje, eran en su segundo viaje misionero, ese es el propósito, eran confirmadas en la fe. La palabra confirmar aquí es hacer fuerte en la fe. Fuerte, ser firmes en la fe, no solamente ir, sino hacer que estos hermanos crezcan en la fe, sean arraigados en la fe, permanezcan en la fe. Pablo se preocupaba en la virtud de la iglesia, en la santidad de la iglesia, en la madurez de la iglesia, en el conocimiento de la iglesia, en el amor de la iglesia, en la edificación de la iglesia, en la verdad de la iglesia. ¿Para qué? Y en resultado, ¿cuál es el resultado? Y aumentaban en número cada día. Eso no es nuestra obra. Esa es la obra de Dios. Mire, nosotros podemos regar, podemos sembrar, pero según la Biblia en Corintios, el que da el crecimiento es Dios. Es que esta obra no es humana, hermano, es obra divina. Solo somos instrumentos. Así que en la gracia del Señor, solamente esta mañana, a manera de referencia, ustedes pueden entender esto. Así como en estos días en el libro de Hechos, en nuestros días también el mensaje sigue siendo relevante. Dios espera que nuestra iglesia siga confirmando iglesias en la fe, siga estableciendo iglesias en la fe. Y yo quisiera esta mañana, a través del libro de Hechos 16, Hechos capítulo 15, usted pueda despertar su espíritu para que entienda por qué razón Dios lo trajo a esta iglesia, por qué razón no solamente Dios lo trajo a esta iglesia, entendiendo que Dios lo salvó y entendiendo antes que Dios lo creó. ¿Cuál es su propósito de ser? ¿Cuál es su propósito de ser? ¿Por qué respira? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué apasiona su alma? El apóstol Pablo dijo en Filipenses: porque para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo. En su sangre corría esa verdad. Yo respiro para Cristo, yo vivo para Cristo. Él murió por mí, yo vivo para Él y anhelo morir también, porque es mejor. Miraré a mi Señor cara a cara y estaré con Él para siempre, pero estoy aquí por causa de la obra. Esa era la razón de ser del apóstol Pablo. Era un predicador de las Escrituras, amaba al Señor, amaba el establecimiento de las obras conforme a las Escrituras, y con gozo está ahí. Él es el que dice: ya vamos, Bernabé, ¿qué hacemos acá? Tenemos que volver, tenemos que seguir confirmando a los hermanos en la fe. Ese es el trabajo del apóstol Pablo, enviado por la iglesia en Antioquía. Así que a la luz de la palabra del Señor en esta mañana servirá a cada uno de nosotros y a mí también al contemplar la forma bíblica de establecer iglesias en la fe, de confirmarlas en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Los principios están en esta porción de las Escrituras. Aunque el libro de Hechos es poderoso en estos principios, ojalá que usted pueda escuchar estos principios, lo podamos poner en nuestras vidas y pueda entender cuál es la razón de su razón de ser en esta iglesia. Mi esperanza, hermano mío, es que usted entienda que debe vivir para la gloria y honra del Señor. Si usted no es creyente, le animo. El Creador, nuestro Dios, lo hizo a su imagen y semejanza para que viva para la gloria y honra de Dios. Ese es nuestro Dios. Y si Dios lo restauró y lo redimió, lo redimió con el mismo propósito. En Génesis 1 está el propósito. En Romanos 8 el mismo propósito, para que sea la imagen de Dios. En ese contexto dice: y a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la pregunta: ¿cuál es el bien? Y la Biblia responde: quiero hacerte a la imagen de mi Hijo amado. Por eso tienes que pasar por todo este tipo de circunstancias, porque estoy obrando en ti, no he acabado la obra perfecta, hay escoria en tu vida. Tengo que quitarlo todo esto a través del fuego, a través de la prueba, porque te estoy haciendo a la imagen de Cristo Jesús. Quiero que tú vivas para la gloria y la honra mía. Es el punto. Si vuelve a la palabra del Señor, hermano, volvamos a las Escrituras y miremos cómo el apóstol Pablo, cómo la iglesia en Antioquía, cómo se establecieron y confirmaron estas iglesias en la fe, y en consecuencia fueran bendecidas en el Señor. Aquí hay algunos principios que me gustaría predicar. Nos vamos a la palabra de nuestro Dios y note algunos principios. Hay 5 principios, yo solo los voy a mencionar brevemente esta mañana, porque tenemos finalmente para doblar el tiempo en nuestras rodillas y agradecer al Señor por el vaciado del techo. Pero usted va a encontrar a partir del versículo 36 la motivación correcta. La motivación correcta para confirmar hermanos en la fe. Luego usted va a encontrar la misión correcta.
la misión correcta, es el deber para confirmar hermanos en la fe. Luego usted tiene que ver también los miembros correctos, la delegación correcta para establecer hermanos y confirmarlos en la fe. Luego tiene que considerar las medidas correctas para establecer hermanos en la fe. Luego tiene que mirar el mensaje correcto para establecer hermanos en la fe. Y finalmente tiene que considerar la oportunidad correcta para establecer hermanos en la fe. Son 6 principios. Solamente los voy a citar rápidamente para que tenga usted presente en su corazón. Mire la palabra de nuestro Dios, libro de Hechos capítulo 16, verso 36. Mire el primer principio, la motivación correcta. El versículo 36 de Hechos 15 dice: después de algunos días, ya están de vuelta después del concilio en Antioquía, Pablo dijo a Bernabé, que dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Están yendo, dijo, muy bien, vamos a ir de paseo, tengo ganas de irme de vacaciones del ministerio, acá estamos perdiendo en Antioquía, he escuchado que en ciertas ciudades hay buenos lugares turísticos, nos vamos para ahí, ¿no? ¿Qué dijo la palabra de Dios? A visitar a los hermanos en todas las ciudades. ¿En qué? Hemos anunciado, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano mío? ¿Qué motivaba al apóstol Pablo? ¿Qué le apasionaba a este hombre de Dios? ¿Qué? La palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué quieres volver, apóstol Pablo? ¿Quieres volver a pasear con los hermanos? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó el paseo? ¿Te gustó solo la comunión? No, yo quiero volver a estas ciudades porque esto es de parte del deseo del Señor, porque hemos anunciado la palabra de Dios y queremos seguir anunciando la palabra de Dios. Y probablemente hay otras ciudades donde debemos nosotros también anunciar la palabra de Dios. ¿Qué apasionaba al apóstol Pablo? Él en su sangre llevaba esta verdad: soy un predicador de la palabra de Dios, y mi deseo más grande, mi gozo más grande, mi anhelo más grande es seguir predicando la palabra de Dios. Dios dejó ese método de predicar el evangelio a toda criatura. Dios dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahí está la suficiencia de las escrituras. Dios dijo que la palabra de Dios, el 2 de Pedro 19, es la palabra profética más segura. Dios dijo que el poder de Dios es este evangelio, es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Por eso dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo. El hombre de Dios es un hombre que está lleno de la palabra de Dios. El hombre de Dios es un hombre que ama la palabra de Dios. El hombre de Dios es un hombre que predica la palabra de Dios, y lo hace no solo con su boca, sino lo hace con su vida. El hombre vive por la palabra de Dios. ¿Qué debe consumir a todo hombre de Dios? ¿Qué debe consumir a todo hermano, a todo miembro de la iglesia? Que la palabra del Señor siga siendo anunciada, que el evangelio de Cristo Jesús siga siendo predicado. Es triste ver la realidad de estos días, que hay hermanos que son parte de la iglesia que ni siquiera son conocidos como creyentes en la iglesia, en el trabajo donde se encuentran. Algunos pasan tiempo en cierto lugar y ni saben que son creyentes. Qué triste que el testimonio de algunos de nosotros es manchado delante de los demás. Qué triste que haya cristianos entre nosotros, ladrones, estafadores, borrachos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, desobedientes, hipócritas, y son conocidos por sus maldades en su trabajo. ¿Dónde está el propósito de anunciar el glorioso evangelio de Cristo Jesús en su lugar? Si Dios le dio un trabajo, no es el fin, es un medio para un fin. El fin por el cual Dios le puso ahí es para que usted sea un hombre que anuncie el glorioso evangelio de Cristo Jesús, no solo con su boca, sino con su vida. Con su vida. Usted debe tener un testimonio de fidelidad delante de los demás. Debe ganar sus días de la batalla. Muy bien, todos saben que para ganar grandes contratos tenemos que compartir ciertos traguitos. Y no, yo no lo voy a hacer. Soy cristiano, temo a Dios, eso no conviene. Pero ¿cuántos de ustedes han perdido y han perdido las batallas? El testimonio de Cristo y de su glorioso evangelio ha sido menospreciado. Y en consecuencia, es que este hermano es miembro de esa iglesia, es un ladrón. Un día un pastor escuchó el pésimo testimonio de uno de los abogados de su iglesia. Dijeron: es un mentiroso, un estafador. Él llegó a su iglesia y congregó a todos los abogados. Dijo: ¿quién de ustedes está haciendo quedar mal a la iglesia? En ese instante nadie quiso decir, al final se descubrió. Pero hermano mío, ¿qué es lo que motiva al apóstol Pablo?
¿Qué lleva en su sangre? El anuncio del Evangelio de Cristo Jesús. Él está ahí para anunciar la palabra del Señor. Por eso dijo, volvamos. Viene 1 Corintios capítulo 9, el versículo 16 dice, me es impuesta necesidad, ay de mí, sino que anunciaré el Evangelio. El apóstol Pablo no encontraba otra razón de ser. O predico o muero. No puedo hacer otra cosa. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Lo ves? La misma pasión de los profetas en el Antiguo Testamento. Allá por el libro de Jeremías puedes considerar el capítulo 20. Puedes mirar a un varón del Señor que aún en sus problemas, sus dificultades, las afrentas por predicar las Escrituras, aún él mismo quería renunciar, pero dijo, hubo un fuego en mis huesos. Si llevases a Jeremías y lo llevases a los doctores y pasaron por radiografía, ¿qué pasa con Jeremías? ¿Por qué tiene fiebre? Y mirarías en la radiografía, hay fuego en sus huesos. Estoy tratando de bromear un poco, pero el hombre de Dios era un hombre consumido por la predicación de la palabra de Dios. Había fuego en él. Había un deseo innato por amar la Biblia, por estudiar la palabra de Dios, por caminar en ella y por anunciar el mensaje de Cristo Jesús. Eso le consumía. El Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, vuelvo un momento a las Escrituras, hermano. La palabra de nuestro Dios dice en el verso 36, dice al final, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cómo se hace la obra de Dios? Anunciando la palabra de Dios. Es la motivación. Nos debe motivar para confirmar las iglesias en la fe, anunciar la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios. Ahora, no solo tenían la motivación correcta, sino la misión correcta. Dice al final del verso 36, para ver cómo están. Vamos a volver a las ciudades donde hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. El interés del apóstol Pablo es el mismo que hemos anunciado al principio. ¿Cuál es la misión de este hombre? Quiero ver cómo están. Quiero ver si permanecen. Quiero ver si siguen creciendo en la gracia. Quiero ver si siguen predicando la palabra de Dios. Quiero ver si siguen honrando al Señor. Quiero ver si este grupo de hombres continúa viviendo para Cristo Jesús. Quiero ver si conocen más del Señor, si han crecido en el conocimiento de la gracia. Quiero ver si estos hermanos siguen viviendo en santidad, siguen viviendo en justicia. Quiero ver si este grupo de hermanos sigue anunciando el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Quiero ver cómo están. ¿Cuál es la misión de una iglesia que quiere confirmar a otro en la fe? Quiere ver su crecimiento. Vamos a ver cómo están. Nuestro trabajo es hacerlos más fuertes en la fe. Es lo que motiva al apóstol Pablo. Él tenía un amor verdadero por la obra de nuestro Dios. Y en consecuencia el hombre tenía una preocupación de parte de nuestro Dios para ver cómo estos están. Sí, se animó muchas veces cuando hubo iglesias que se mantuvieron fieles en el Señor. Una de ellas es la iglesia en Tesalónica. Pero hubo momentos en que su corazón podía desfallecer. Como la iglesia en Gálatas, se apartaron rápidamente del Señor. Salvación por obra. O como lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso, están abandonando su primer amor. O como lo que pasó en la iglesia en Corinto, hay pleitos, contiendas y divisiones. O como lo que estaba pasando en la iglesia en Colosas, están negando la divinidad de Cristo Jesús por este tipo de filosofías del mundo. Y el corazón del hombre pudo desfallecer, pero detrás de él está Cristo Jesús. Detrás de él está el que dice, yo conozco tus obras. Y la motivación de nuestro Dios es lo mismo. Él quiere que la palabra siga siendo anunciada, pero la misión del Señor sigue siendo lo mismo. Quiere crecer. Quiere que nosotros podamos crecer. Quiere que nuestra iglesia pueda presentar frutos. Y mirando esto de manera individual, las iglesias están establecidas por familias. Y las familias están establecidas por cada uno de ustedes de manera individual. Una iglesia fuerte tendrá familias fuertes, tendrá padres fuertes, tendrá madres fuertes en el Señor, confirmadas en el Señor. Y para que tenga usted familias fuertes, ¿qué necesita? La palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente anunciada en su hogar. No hay otra forma de que usted edifique su hogar. Si quiere poner a Cristo como cimiento, tiene que volver a las Escrituras. Y hermano, usted tiene que enseñar, tiene la responsabilidad de enseñar a su familia los principios de la Biblia, para que ellos puedan responder bíblicamente a sus necesidades. Tiene que enseñar cómo conducirse, cómo tomar decisiones a su familia bíblicamente. Y su primer trabajo es conducirlos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no solamente los deja ahí. Si quiere continuar con el trabajo, tiene que ver constantemente cómo están. ¿Cómo están?
¿Están creciendo o no están creciendo? ¿Se han apartado o no se han apartado? Un padre ejemplar en el Antiguo Testamento se llamaba Job. La palabra de Dios dijo, él tenía varios hijos, tenía 10 hijos, y sus hijos celebraban banquetes todos los días, y cada día después de banquete el padre subía delante del Señor, levantaba un altar y presentaba una ofrenda diciendo, oh Señor, ojalá que mis hijos no hubiesen pecado. Te presento eso si alguno de ellos habría pecado. Él estaba constantemente vigilando cómo están sus hijos, cómo están sus hijos. Es el mismo deseo que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, Jesucristo por la iglesia, por las familias, y es el deseo que usted debe tener por los que están dentro de su casa. Esa es su iglesia. Su principal ministerio empieza en su hogar. Su trabajo es anunciar la palabra de Dios. Usted debe tener una pasión por estudiar la Biblia con su familia, y usted debe tener esta misión de ver cómo están, porque usted anhela el crecimiento de ellos en el Señor. Usted quiere ver la santidad en ellos, la justicia en ellos, la pureza en ellos, su conocimiento, su amor. Quiere ver cómo crecen en fidelidad, quiere ver cómo crecen en amor, quiere ver cómo crecen en el servicio del Señor. Es lo que usted anhela ver. Usted paga mucho dinero para que las instituciones seculares eduquen a sus hijos, y hay padres que confunden. El Estado tiene que educar a mi hijo, tiene que ponerle los valores. No, hermano mío, bíblicamente es el trabajo suyo de establecer su hogar bajo la palabra del Señor. Su responsabilidad es mostrar los principios de vida en la vida de sus hijos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mundo? Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y si usted no le lleva a las escrituras, el mundo va a llevar a lo suyo. Hay muchos jóvenes que se pierden después de la universidad, ni lo vemos. Otros terminan, hacen sus cosas, salen de casa y se vuelven al mundo. Si vuelve a la palabra de Dios en esta mañana, hermano, hay un hermano que es consumido por predicar la palabra de Dios. Es su pasión. Su misión no solo es haber anunciado, quiere ver cómo están, quiere ver si han crecido o no. Y si usted mira las escrituras, hermano mío, a partir del verso 37 al verso 41, ustedes verán que hay una delegación correcta, un grupo de hermanos correctos que van a ir a anunciar. No todos van a ir, va a haber una discusión en cierto sentido entre Pablo y Bernabé. Uno quería llevar a Juan Marcos, Bernabé, y Pablo no, porque los había abandonado en su primer viaje misionero. Siempre hubo una discusión. Entonces, ¿por qué pelearon los grandes hermanos en el Señor? No pelearon. La Biblia dice que hubo una discusión fuerte, no estuvieron de acuerdo en este sentido. ¿Que hay dos voluntades del Señor? No, había una. El apóstol Pablo era el enviado a los gentiles, él era el apóstol, tenía autoridad. ¿Qué debía haber hecho Bernabé? Debía haberse sometido al apóstol Pablo. Así que Pablo fue de la condición negativa, Dios aprovechó para hacerlo positivo, tomó a Silas y también va a tomar a Timoteo. Y con estos tres, y va a incluirse Lucas, ahí vas a ver a 4, fueron a predicar el evangelio y a confirmar a los hermanos en la fe. Sería lindo que todos podamos participar, pero cada uno tiene su lugar, cada uno tiene el privilegio de servir donde Dios le ha puesto. Lo que Dios espera de los hermanos que sirvan al Señor puedan ser hermanos, ay caramba, esta cosa cada rato se activa, podamos nosotros considerar nuestra fidelidad delante del Señor. El Señor también tiene su gente. Deben orar por aquellos que predican la palabra de Dios, pero ustedes deben ser delante de su familia aquellos que predican la palabra de Dios, pero mantienen un testimonio bíblico delante de Él. Vamos a dejar este mensaje en esta mañana aquí, hermanos míos. Probablemente en la noche continuaremos considerando las últimas principios de cómo establecer una iglesia y cómo confirmarlas en la fe. Pero vamos a terminar este tiempo en oración. Y para este momento, hermano, yo quisiera invitar, estamos justo a tiempo, a los varones de esta iglesia, a los que quieren dar gracias al Señor por el vaciado de nuestro techo. Así que